hacia un sistema de más control de poder. Verdaderamente la Corte se encuentra muy mal administrada, por lo tanto equivocado, un país que tiene su sentido en el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos para todos quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por One Plus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tengo dos invitados, el doctor Carlos Julio Manuel. Él fue candidato a la presidencia de la República, presidente del Banco Central, ha sido ministro de Finanzas, y también el analista político e internacionalista Gonzalo Zurita. Doctor, gracias por estar aquí. Ya no cabe seguir los elogios sobre el plan de vacunación. Ha sido excelente, estupendo. Ahora tenemos que enfocarnos en cómo recuperar la economía, cómo lograr trabajo para los ecuatorianos y, por supuesto, ir tras el crecimiento económico. ¿Cómo lo debe hacer el gobierno? Así es, Fernando. Gracias. En primer lugar, Ecuador desde el año 2015 no crece. En algunos años hemos tenido contracción económica. Los problemas de desempleo, subempleo, de pobreza están allí ya por varios años. La pandemia vino a complicarlo todo. Yo creo que ha estado muy bien darle énfasis al tema de la vacunación, que ha sido excelente, como todo el mundo lo reconoce, tanto aquí como en el exterior. Pero, y el gran pero, es que más allá de la vacunación, Ecuador sigue sumido en una crisis de desempleo, subempleo y pobreza. Y no hemos visto hasta ahora ninguna medida, salvo esa de eliminar aranceles en un centenar o más de partidas. Más de 600 partidas. Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer, economista, con toda su experiencia? Bueno, hemos visto las proyecciones que ha dado a conocer el gobierno en esta proforma presupuestaria para los próximos 4 años. Y me preocupa que el crecimiento proyectado en promedio está por el orden del 2,5%. Entonces lo que queremos es que Ecuador retorne a una tasa de crecimiento como la tuvo, por ejemplo, en el advenimiento de la dolarización y el año 2007, que comenzó el gobierno de Correa, crecimos al 5%. No teníamos déficit presupuestario, más bien teníamos superávit. La deuda externa se rebajó. Ecuador puede volver a crecer a tasas de esa naturaleza y es lo que debemos buscar. No ese 2% que está proyectado. Ahora la pregunta, ¿cómo hacerlo? Bueno, yo estoy esperando, como espera la mayor parte de los ecuatorianos, un gran plan de vivienda, como lo han tenido todos los gobiernos. El gobierno de Febres Cordero tuvo pan, techo y empleo. El de Bucarán tuvo un solo toque, el de Lenín Moreno, casa para todos, porque el sector de la construcción, tan venido a menos en los últimos 6, 8 años, es un motor de desarrollo, de reactivación y de generación de empleo. Eso está faltando, Fernando, y de la mano con eso, solucionar los problemas de la agricultura, que lamentablemente en estos 115 días que ya va del gobierno, se los ha dejado a un lado por haber escogido mal a quien dirigiera los destinos del Ministerio de Agricultura. Y termino con el tema de la inversión pública. Esos son los 3 motores. Plan de vivienda, solucionar los problemas de la agricultura para generar empleo. El gobierno ha dicho, el presidente ha dicho que quiere generar 2 millones de empleo en este gobierno. Bueno, se requiere eso más la inversión pública. Definitivamente, el Ecuador tiene además un déficit habitacional muy alto, más de 1.700.000 viviendas se requieren, y también en el plano de la agricultura, pues potenciales existen en el Ecuador para producir más y exportar. Usted es economista también, Gonzalo Zurita. ¿Cabe crear impuestos en el Ecuador? Absolutamente que no. La línea que debe el país seguir es absolutamente la de crecimiento económico. Pensemos en lo siguiente: el presidente Lasso hace poco ha dicho que quiere un plan de inversión aproximado de 30.000 millones de dólares. ¿Qué sucede? Para crear una plaza de empleo se necesita aproximadamente 20.000 dólares. En el país somos 5.5 millones entre desempleados y subempleados, lo que significa que el país requiere una inversión extranjera directa aproximadamente de 110.000 millones de dólares
el Producto Interno Bruto de un año. Pero el gobierno está atrás de apenas 30.000 millones de dólares de inversión, lo que significa que aproximadamente es un tercio de aquello de todo lo que se necesita producir. Es decir, no va a alcanzar para darle empleo a esos 5.5 millones de ecuatorianos. Entonces, este es un proceso, por algo se comienza. Es en ese sentido que tenemos que buscar el crecimiento económico como la única fórmula posible para darle empleo a toda esta cantidad de gente. Es lógico pensar que en estos momentos que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo, tiene que haber flexibilidad laboral. Pero ya hemos visto en las manifestaciones del FUT y por supuesto de la CONAIE y Pachacutic, no quieren saber nada de un nuevo código laboral. Ellos dicen que sería crear trabajadores de primera y de segunda. Yo digo, ellos son trabajadores de primera que tienen trabajo y 7 de cada 10 son actualmente de tercera o de quinta porque no tienen trabajo, de tal forma que sí cabe una flexibilidad laboral. Absolutamente. Y la forma en que hay que conseguirlo es a través del crecimiento económico, pero también de la institucionalidad del Estado. Porque no es posible que cada quien en cada reducto del país quiera programar sus propias leyes o acciones de hecho porque sienta que sus derechos están siendo vulnerados. No. Yo creo que este gobierno tiene que ir atrás de la institucionalidad del Estado como la única fórmula capaz de llevarnos en el largo plazo a hacer lo que realmente todos los ecuatorianos esperamos que sea. Doctor, hay países, muchos, que han sufrido igual que nosotros la pandemia. Uno de ellos, por ejemplo, Perú. Ha sido más grave la situación allá, pero proyecta un crecimiento del 5, del 6% y lo propio otras naciones de Latinoamérica. Usted dijo, estamos aspirando a muy poco, hay que hacer bastante para conseguir precisamente ese crecimiento económico que además lo han tenido naciones como Perú en el orden del 8% por el año 2009-2010. Fernando, lo que ocurre es que vivimos tiempos muy diferentes, inéditos diría. Yo creo que la crisis económica mundial, producto de la pandemia, es mucho más grave que lo que fue la crisis de las hipotecas del 2008, que quebró a buena parte del sistema financiero mundial, aunque no se lo conozca mucho. Es mucho más grave de la Gran Depresión que ocurrió en el mundo a raíz de los problemas de la Bolsa de Valores en Estados Unidos en los años 1930 y subsiguientes. Entonces, si tenemos una crisis de tal magnitud, no podemos seguir haciendo las mismas cosas de antes. ¿Cómo se resolvió la crisis de la Gran Depresión? Con el nuevo acuerdo, el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, que significó poner un montón de dinero en la economía para generar trabajo y bienestar. ¿Cómo se solucionó el problema de la crisis de las hipotecas en el 2008? Bueno, Estados Unidos y el Banco Central Europeo prestó dinero en cantidades inmensas a tasas cercanas al 0%, pero es la forma de recuperar la economía. ¿Cómo se recuperó la economía en la posguerra? Con el Plan Marshall, que nuevamente puso en la época, creo que eran 30.000 millones de dólares de la época, y se recuperó Europa y Japón. Entonces, no podemos, Fernando, seguir con un modelo económico como el de los últimos 4 años, por así señalar, que se preocupa del déficit fiscal. Para los economistas, la política fiscal es una herramienta, no es un objetivo. Es como que el objetivo de un cirujano fuera un bisturí. No, pues el bisturí es una herramienta que usa el cirujano para curar una enfermedad. La política fiscal es una herramienta que utiliza los gobiernos, los economistas, para buscar resolver problemas, por ejemplo, de crecimiento económico. Entonces, yo creo que poner la política fiscal adelante del crecimiento económico es como poner la carreta delante de los caballos. No podemos nosotros preocuparnos exclusivamente de arreglar la casa, como dicen, poner la casa en orden, arreglar la caja fiscal, cuando estamos descuidando cómo hacer crecer la economía. Y solo termino con esto. Decía Gonzalo que se requiere inversión extranjera. Por supuesto, Ecuador tiene, si mal no recuerdo, uno de los índices más bajos de inversión extranjera en América Latina, 0.8
0,7% del Producto Interno Bruto, a diferencia de 4 o 5 puntos que tienen Colombia, Perú. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que facilitar la inversión extranjera, no solamente regresar al CIADI, como lo hemos hecho, que está muy bien, pero tenemos que eliminar el impuesto a la salida de capitales y la burocracia fiscalista no lo quiere hacer. Retornamos inmediatamente en Fernando Aguayo, América. Inicio de espacio publicitario. Aquí Samborondón llega lejos porque todos pedaleamos. Samborondón viaja en bici va Samborondón. Todos los domingos en Samborondón, desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 del día, abrimos el ciclo paseo para que puedas salir con familia o amigos a recorrer nuestro bello cantón, para que hagas deporte, compartas y disfrutes de una gran mañana. Aquí Samborondón llega lejos porque todos pedaleamos. Samborondón viaja en bici va Samborondón. Samborondón en bici, una iniciativa de la Alcaldía de Samborondón. Juan José Yunes, alcalde. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. Fin de espacio publicitario. Claro está que el Ecuador necesita dinero y muchos dicen, ¿por qué no se recupera el dinero robado? El señor presidente habló hace muy pocos días de que son 70.000 millones de dólares los que se han robado. Economista Zurita, ¿cómo ve usted este memorándum que han firmado en las Naciones Unidas a través de su representante en Quito y el gobierno del señor Guillermo Lasso para crear la comisión, esta anticorrupción y por supuesto a través de la cual se pueda recuperar el dinero? Sin duda es un paso más hacia esa institucionalidad de la que yo hablaba anteriormente. La necesitamos urgentemente. La pregunta es, ¿qué tipo de comisión va a ser esta en la que estemos junto con Naciones Unidas? Queremos saber los detalles, son importantes. ¿Por qué? Porque tiene que manejarse con un plano de institucionalidad. Tenemos que ir a buscar todos esos fondos que les pertenecen a los ecuatorianos, pero también es evidente que eso no va a suceder de la noche a la mañana. Esto va a tomar tiempo. Y entonces no podemos estar a la expectativa de todos aquellos fondos que eventualmente podrían llegar al erario. Nosotros tenemos que ir como Estado a buscar el crecimiento económico y lo que venga, lo que se pueda recuperar, bienvenido sea. El señor Lenín Moreno convocó a una para tratar 4 temas. Lo que queremos es que se descubra todo, que nadie tenga injerencia, que los delegados trabajen de la mano con, por supuesto, los funcionarios ecuatorianos, con las autoridades ecuatorianas, como fue en Guatemala. Bueno, yo estoy de acuerdo con esa postura, la postura guatemalteca. Conocí y usted entrevistó también en alguna ocasión a doña Telma Aldana, que era la fiscal general de Guatemala, una mujer que fue perseguida posteriormente por haber actuado. Y que sigue siendo perseguida. Y sigue siendo perseguida por actuar conforme a derecho. Ecuador necesita
algo parecido a eso. Y cuidado, la crítica que viene de los interesados es que una comisión de esa naturaleza le quita soberanía al Ecuador. Esa es una cantinflada, porque lo que tiene que hacer una comisión de estas es investigar y una vez que tenga los informes, presentárselo a la Fiscalía para que la Fiscalía actúe. No hay pérdida de soberanía. Yo estoy de acuerdo totalmente con una comisión que tenga poder, que tenga fuerza, que sean fiscales independientes, no comprometidos con nadie, sin intereses de ninguna clase, para que pueda actuar en libertad con apoyo de Naciones Unidas. Pero quería tocar un punto que me vino a la mente ante la anterior pregunta a Gonzalo, y es que en el 2019, Fernando, el secretario de la presidencia, Lenín Moreno, anunció públicamente en rueda de prensa que Ecuador, ese gobierno, había contratado con 2 empresas internacionales de primer orden para recuperar el dinero robado, que se habían pactado comisiones u honorarios del 20% lo que se recupere, que se habían ubicado dineros en Panamá, en Estados Unidos, que de eso tenía conocimiento la UAF y la Procuraduría. ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde están esos dineros? Porque cuando uno pregunta, dicen no se ha recuperado nada. Pero es que no siguieron en el tema. El secretario de la presidencia, que fue quien hizo este anuncio, fue removido al poco tiempo, seguramente porque estaba pisando callos importantes. Entonces, la pregunta que haría es, ¿dónde están esos acuerdos y por qué no se han activado, Fernando? Quiero aclarar que Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, eliminó a la CICIG porque le estaban investigando a él, a su hermano y a su hijo. Entonces es clarísimo que esto no funciona cuando el gobierno está detrás. Alex Saab, este testaferro que se dice del chavismo, del madurismo y de la cúpula de Venezuela, está a punto de ser extraditado desde Cabo Verde, África, hacia los Estados Unidos. Y se dice que él va a cantar, y que cuando cante, en las letras van a aparecer los nombres de ecuatorianos y por supuesto de nuestro país. ¿Cuán importante es que finalmente se dé esa extradición? No solamente la de Alex Saab, pero también la del Pollo Carvajal desde Madrid. Los dos son figuras importantes que deben llegar a Estados Unidos para rendirle cuentas a la justicia. Aquí lo importante es qué es lo que eventualmente Estados Unidos podría hacer con dicha información. Porque esto va a ser algo público, de conocimiento público, y entonces será importante cuál será el rol de los Estados Unidos a futuro e inclusive cuál será el rol de las Naciones Unidas con respecto a todos estos años de tiranía en Venezuela, el gobierno de Chávez, el gobierno de Maduro, de Cabello y compañía. Hugo Carvajal, este personaje que es parte de la cúpula, resulta que se escondió durante 2 años él y su familia y fue descubierto apenas hace 10 días atrás. Y también estaba a punto de salir de la cárcel de España e ir extraditado hacia Estados Unidos. Pero una vez más la justicia de España curiosamente dijo que no. Pero había anunciado el llamado Pollo Carvajal que si lo extraditan, él espera desde el avión lanzar un cerillo, o sea, un fósforo, y dijo, vamos a ver cómo se incendia España, porque están envueltos gobiernos de izquierda. Estamos hablando del Partido Socialista Obrero Español, estamos hablando de Podemos. Y dijo también que varios países de Latinoamérica se van a ver enredados, involucrados, por lo que él sabe. Y finalmente no lo extraditaron. Bueno, esa es la punta del iceberg. Hemos visto recientemente lo que ocurrió con el gobierno de España, con la financiación que el gobierno ecuatoriano a través de su embajada estaba haciendo al grupo Podemos. O sea, todos están involucrados. Y en el gobierno español está Podemos con fuerza, de tal suerte que el presidente de España, cuando hubo esta noticia, que yo creo que va a seguir para investigar cuánto es que el Ecuador le ha regalado al grupo Podemos, porque no estamos hablando de 300.000 euros, sino son millones, 7, 8, 10 millones de euros. Evidentemente el gobierno español ha querido tapar esa información y de ahí se produjo lo que ya conocemos, la renuncia del Nobel embajador Pascual del Chopo. Hay que buscar la transparencia total, pero permítame, Fernando, hacer un comentario que me vino a la mente por tu otra pregunta a Gonzalo. Y es que necesitamos recursos.
Gonzalo hablaba bien que se requieren pues recursos enormes. Recientemente el Fondo Monetario Internacional hizo una emisión extraordinaria de derechos especiales de giro de 650.000 millones. Eso es mucho más allá pues de 700.000, casi 800.000 millones de dólares. Pero de ese total, repartido entre todos los países del Fondo Monetario, el 70% fue a los países que no necesitan los recursos, los países ricos. Y hay ya una postura de la señora directora gerente del Fondo Monetario, la señora Cristalina Georgieva, de que debían buscar los países, yo propuse esto hace algún tiempo, los países de alguna manera aliarse, los que necesitan recursos como Ecuador, Argentina, Perú, Bolivia, etcétera, para que esos países que han recibido recursos que no los necesitan y que son regalos, porque es una dádiva del Fondo Monetario Internacional o una emisión que no le cuesta a nadie, esos recursos, ese 70%, estamos hablando de 600.000 millones de dólares o más, puedan repartirse, redistribuirse entre los países que sí los necesitan. ¿Qué se requiere? Que nuestra Cancillería comience a hacer contactos con otros países, los demás países. Por supuesto. Al volver, vamos a tocar los temas de Nicaragua, por ejemplo, del Salvador, y también lo que aconteció en Argentina hace pocos días en las primarias, un revés para el socialismo del siglo XXI en ese país. Inicio de espacio publicitario. La reactivación en San Borondón es un hecho. Ahora con la ordenanza de estímulos tributarios para las actividades productivas en San Borondón, llegarán nuevas inversiones y esto generará fuentes de empleo. Por eso si eres emprendedor, dueño de un negocio, constructor inmobiliario o eres parte del sector de turismo, ingresa a la página web sanborondon.gov.es y conoce los beneficios que te brinda la alcaldía. La reactivación no se detiene y la llevamos adelante todos juntos. Juan José Yunes, alcalde. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Aquí San Borondón llega lejos porque todos pedaleamos. San Borondón viaja en bici va San Borondón. Todos los domingos en San Borondón, desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 del día, abrimos el ciclo paseo para que puedas salir con familia o amigos a recorrer nuestro bello cantón, para que hagas deporte, compartas y disfrutes de una gran mañana. Aquí San Borondón llega lejos porque todos pedaleamos. San Borondón viaja en bici va San Borondón. San Borondón en bici, una iniciativa de la Alcaldía de San Borondón. Juan José Yunes, alcalde. Fin de espacio publicitario. En Nicaragua, hasta su ex vicepresidente Sergio Ramírez, que estuvo junto a Daniel Ortega cuando ganaron la revolución sandinista en 1979, hasta él está con orden de prisión y este señor se encuentra actualmente asilado en España. Pero una veintena de posibles candidatos a la presidencia en las elecciones de noviembre están en la cárcel. Eso es lo que sucede en Nicaragua. ¿Qué se puede expresar de ese país en la forma como gobierna Daniel Ortega y su mujer?
La Casa Blanca, tanto de demócratas como de republicanos, al final del día han permitido esta dictadura de la familia Ortega y Murillo. Es inaceptable realmente en el Foro Internacional de las Américas que esto esté sucediendo en un país como los nuestros. Esto no debería suceder. Y yo creo que más tarde o más temprano algo habrá que hacer. El tema de fondo es que hoy Nicaragua ya no pesa lo que algún día pesó en los años 80 y es muy probable que Estados Unidos le quite un poco de interés al qué hacer sobre la región. Entonces, pero yo creo que la presión interna de todos aquellos candidatos, que no son uno o dos, son todos. Ese es el problema. Todos están de alguna manera encarcelados o con prisión domiciliaria porque Ortega no quiere que tenga ni siquiera un candidato opositor en la papeleta y eso es inaceptable. Doctor Emanuel, Nayib Bukele, este joven presidente de 40 años de El Salvador, se dice al momento es el de mayor respaldo en el mundo, pero este señor está echando abajo la dolarización que allá cumple 20 años, aquí 21, allá 20 años. Manuel Hintz, ese famoso ministro economista, profesor en universidades norteamericanas, fue el padre de la dolarización allá, como usted lo fue aquí en el Ecuador. Él ha tenido que salir también ya de El Salvador, porque el señor Bukele quiere desaparecer la dolarización implementando el Bitcoin, pero a su vez en el plano político, al estilo de Ortega, allá no hay reelección y él ha logrado, cambiando por supuesto a la justicia, logrando su mayoría en el Congreso, las leyes ha cambiado para él poder postularse y seguir en una reelección. ¿Qué nos puede decir usted, doctor? Especialmente el tema de la dolarización. Bueno, grave aquello porque efectivamente Manuel Hintz fue el promotor de la dolarización en El Salvador, que se dio un año después de la que se dio en el Ecuador. No entiendo, no se entiende, no lo ha explicado el señor Bukele, qué es lo que él realmente busca al poner al Bitcoin como moneda de curso legal. Porque es una moneda virtual que muy poca gente la entiende, la conoce. Es una moneda que ha tenido, si podemos llamarla moneda, un comportamiento altamente especulativo que le quita a una moneda pues la capacidad de ser reserva de valor, porque uno no puede poner sus recursos en una moneda que de repente hoy vale 20.000 y mañana 40.000 y pasado mañana 2.000. Hay que tratar de buscar una explicación adicional a lo que hace el señor Bukele, pero yo diría que de ninguna manera esto va a echar al traste a la dolarización, porque la dolarización es una decisión personal de la gente. Yo pienso que la dolarización en El Salvador va a continuar, pero hay que averiguar exactamente qué es lo que busca Bukele poniendo también al Bitcoin, que nunca puede ser una moneda de curso legal, no se puede cambiar, no hay máquinas electrónicas donde uno reciba el Bitcoin. ¿Cuál es su opinión sobre lo acontecido en las elecciones primarias, estas legislativas que se dieron en Argentina? Especialmente en Buenos Aires sufrió un revés. Esa es la ciudad en donde ganaba Cristina Fernández y el kirchnerismo, y prácticamente le dieron 2-1. Bueno, ese es el resultado de un gobierno de izquierda, con políticas de izquierda, que son políticas de empobrecimiento. Esa es la realidad, y por eso es que la gente al final del día vota en contra de ellos, porque no hay otra opción. Tienen que darle un mensaje de que las cosas no están bien, no se están haciendo bien y no van a resultar positivamente. Creo que lo que sucedió en Argentina se repetirá en las elecciones generales siempre que haya un candidato con una muy buena proyección y que de alguna manera transmita algo de credibilidad sobre aquello del crecimiento económico para generar empleo. Muchas gracias por haber estado aquí en Fernando Aguayo América. Ustedes tienen una cita la próxima semana a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.
sistema de más control de poder. Que verdaderamente cuando uno se encuentra muy mal administrada, por lo tanto equivocado, un país que tiene sentido en su continente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua,